Durante el terremoto, Paul me abandonó, a pesar de que estaba embarazada, y cargó a su primer amor fuera de los escombros. Después de que me rescataron, vi su publicación en Moments. Lo sé, siempre me elegirá sin dudarlo. Le di un me gusta, en silencio. La publicación fue eliminada rápidamente. Paul vino al hospital por primera vez para verme y explicó en su nombre. Solo quería conmemorar haber sobrevivido al desastre. No hagas un escándalo. Mi mano se posó sobre mi vientre plano mientras lo miraba con una sonrisa. Ya no volveré a hacer un escándalo. Capítulo 01. Estaba acostada en la cama del hospital, mirando el Moments de Victoria. La publicación más reciente era de hace 3 días, el mismo día del terremoto. Yo sé que tú siempre me elegirás sin dudar. Un amigo de Paul comentó debajo, apostando. Victoria, mejor bórralo ya. Si ella lo ve, volverá a armarle un lío a Paul. La preocupación de su amigo era razonable. En estos 10 años de matrimonio, por culpa de Victoria discutí incontables veces con Paul, siempre de manera histérica, como si el cielo se cayera. Pero esta vez, solo le di me gusta. Me cubrí con la manta, y me dormí. Ese día, poco después de que Paul se llevara a Victoria en brazos, empezaron las réplicas. Los escombros me enterraron aún más, y el dolor en mi vientre se volvió insoportable. Solo pude arañar desesperadamente la tierra sobre mí, hasta que mis manos quedaron llenas de sangre. Y aún así no pude salvar a mi bebé. Pude sentir con total claridad cómo ella me abandonaba. El cansancio y el dolor me vencieron. Y cerré los ojos. Cuando desperté de nuevo, ya estaba en el hospital. La enfermera me dijo que el equipo de rescate llegó justo a tiempo, que me habían arrebatado de las manos de la muerte. Paul llegó ayer. El hospital le avisó. ¿Estás bien? Eso fue lo primero que dijo. Sus ojos mostraban preocupación, pero su voz era fría. Estoy bien. Y entonces la habitación cayó en un silencio mortal. Ese silencio duró hasta hace un momento, cuando la enfermera me recordó que debía comer. Paul salió a comprar la comida. No tardó en volver. Me ayudó a sentarme. Colocó 2 almohadas detrás de mi espalda, y explicó torpemente. Su publicación solo fue una forma de conmemorar que sobrevivió. No significa nada. Paul se detuvo en seco, mirándome incrédulo, justo cuando puso la comida sobre la mesa. Sonó su teléfono. La voz chillona y llorosa de Victoria atravesó el altavoz. ¿Por qué no has vuelto? ¿Ya no me quieres? Paul me miró. Abrió mucho los ojos, y salió apresurado con el móvil en las manos. Yo comí en silencio. El médico dijo que ahora debía alimentarme bien. Mi cuerpo necesitaba nutrientes urgentemente. Al terminar, aguanté el dolor y me levanté, para tirar todo a la basura. Justo cuando tiré el último envase, Paul entró. Yo podía hacerlo. ¿Por qué te esfuerzas conmigo? Parecía incapaz de hablar con suavidad. Curiosamente, no me enojé. No comparé su frialdad conmigo con la ternura que le mostraba a Victoria. Simplemente volví a la cama. Él sostuvo el teléfono, parado ahí, rígido, con ganas de hablar pero sin saber cómo. Vete. Los ojos de Paul se abrieron mucho. ¿Qué dijiste? Ella es frágil. Y acaba de pasar un terremoto. No debería estar sola. Paul frunció ligeramente el ceño. Ya compré el collar que te gusta. Cada vez que discutíamos, me regalaba un collar, a veces repetido. Pero no le importaba. Era solo una forma de darme una salida. Aceptar o no dependía de si yo era sensata. Por lo general, como una bruja sin tacto, le arrojaba el collar en la cara. Revisaba su teléfono. Revisaba su computadora. Y lo obligaba a confesar que había hecho esos días con Victoria. Una y otra vez. Así viví 8 años. Gracias. Me gusta mucho. Paul parpadeó, murmurando. Pero si ni siquiera lo has visto, ¿cómo sabes que te gusta? Fingí no escucharlo y cerré los ojos. Pero Paul no se fue. Acercó una silla y se sentó junto a la cama. Hoy me quedo contigo. Reprimí la irritación. Me giré, y terminé durmiéndome. Cuando desperté, ya era de noche. La habitación estaba vacía. Su abrigo y su bolso no estaban. Una auxiliar entró. El señor Paul dijo que surgió algo en la empresa. Me pidió que la cuidara bien. Asentí. Gracias. Tras irse, me sentí mucho más tranquila. Incluso cené más que antes. La auxiliar preguntó de repente. ¿Aún no le ha contado al señor Paul lo del bebé? No. Capítulo 02. Por la noche, justo cuando estaba a punto de dormir, Paul llamó. Antes de que pudiera decir algo, escuché la voz de Victoria. Tengo miedo, duerme conmigo. Sí, antes siempre dormías conmigo. Paul guardó silencio un instante y colgó apresuradamente. Un momento después volvió a llamar para explicar, diciendo somplemente, está enferma. No le des importancia.
Solté una leve risa. Cuídala bien. Paul parecía querer decir algo más, pero yo ya había colgado. Era la primera vez que colgaba antes que él. Solo estuve medio mes en el hospital antes de poder recibir el alta. El médico me recomendó que descansara bien y luego miró hacia afuera del cuarto. ¿Tu esposo no ha llegado todavía? Revisé el celular. El auto que pedí ya llegó. Me voy. Él parecía preocupado y quiso acompañarme personalmente. Pero fue retenido en la oficina por unos familiares de pacientes. Sin más opción, le pidió a la enfermera, una y otra vez, que se asegurara de que subiera al auto. Cuando llegué a casa, la empleada Mónica me recibió. ¿Y el señor? ¿Por qué todos preguntan por él? ¿Acaso creen que sin él no puedo vivir? Paul regresó una hora después. Apenas entró, me reprochó furioso. ¿Por qué no me esperaste? Dijimos que yo iría a buscarte. ¿Ahora me estás tomando el pelo? Sin dejarme hablar, soltó una risa sarcástica. Con razón has estado tan generosa estos días. Pensé que habías madurado, pero al final sigues con tus niñerías. Estaba algo cansada y suspiré, explicando. Llegó un nuevo paciente a la habitación. No tenía a dónde ir, así que me vine antes. Paul enmudeció al instante. No era la primera ni la segunda vez que me dejaba plantada. De hecho, en nuestros 8 años juntos, los 3 primeros aún fueron decentes, nos respetábamos y él era bueno conmigo. Pero desde que Victoria volvió, todo cambió. En estos años, no hemos celebrado ni una sola festividad como la gente. Victoria tiene mala salud. Siempre que llamaba llorando, Paul salía corriendo con solo una palabra. Incluso si era nuestro aniversario de bodas. Incluso si era la fiesta de cumpleaños de mis padres. Su excusa siempre era la misma: Victoria es huérfana, y salvo él, no tiene a nadie más. Luego me daba un collar, que en sus ojos ya era un gesto más que sincero, y me miraba en silencio, esperando a que explotara, a que gritara como una loca. Quizás esta vez me mostré demasiado tranquila, y eso despertó la curiosidad de Paul. Se sentó a mi lado, me tomó la cara y la observó con atención. ¿Esta sigue siendo mi esposa? Antes no eras tan obediente ni tan comprensiva. Sonreí levemente y aparté su mano. Antes era antes. De ahora en adelante, nunca más seré así. Necesitaba cuidar mi salud. Las heridas físicas no eran graves, pero el aborto había dañado mucho mi cuerpo. Pronto se acercaba el cumpleaños de Victoria. Paul ya había preparado su regalo con antelación. Victoria dijo, me miró, dudando. Dijo que quiere comer los fideos largos que tú preparas. Chapter 03. ¿Ella ha comido algo cocinado por mí? Apenas solté esa frase, quise darme una bofetada. Cuando estábamos en la escuela, yo le llevaba desayuno a Paul, pero al final, seguramente acababa en la boca de Victoria. Paul se acercó y me abrazó por detrás. Desde pequeña nunca ha comido fideos largos hechos por un familiar. Y los tuyos son los más ricos. No me siento bien, no puedo cocinar. Su expresión se tensó por un momento mientras me miraba de arriba a abajo. ¿No te dieron de alta los médicos? ¿Por qué sigues sintiéndote mal? ¿Qué obligación tengo de hacerle fideos largos a tu exnovia? Paul solo se ablanda con Victoria. Con los demás, cuando alguien le hace frente, él se pone aún más agresivo. Con mi actitud, claramente le desperté su mal genio. ¿Ninguna obligación? Sacó el teléfono y marcó. Estás hablando demasiado pronto. Media hora después, entendí a qué se refería. La fábrica de tu familia perdió 700.000 el año pasado. Y el mes pasado otros 100.000. El asistente me miraba mientras hablaba. Y su voz se iba haciendo cada vez más baja. Probablemente era la primera vez en su carrera que veía a un esposo humillar así a su esposa delante de un extraño. ¿Por qué dejaste de leer? Paul preguntó con indiferencia desde el sofá, pero sus ojos seguían fijos en mí. El asistente dudaba, mirándome a mí y luego a su jefe. Me levanté. Es mañana su cumpleaños, ¿cierto? Paul asintió. Mi plato de fideos estará servido a tiempo. Aparte de eso, no dije ni una palabra más. El asistente se notaba algo sorprendido. En privado, todos me llamaban la tigresa. Incluso me había visto hacer escándalos en la empresa de Paul. Después de todos estos años de conocerme, probablemente nunca me había visto tan tranquila. Esa noche, Paul recibió una llamada y se fue. Y sorprendentemente, al salir, dijo, hay algo en la oficina, vuelvo pronto. No le hice caso y seguí durmiendo tranquila. Sin él al lado, dormí aún más plácidamente. A la mañana siguiente, me despertó una llamada antes de levantarme. Era mi mamá, desde que me hospitalizaron hasta que salí. Era la primera vez que me llamaba. ¿Cómo está tu salud? Si tienes algo que decir, dilo. Corté su falsa preocupación. Entonces habló. Tu hermano se metió en un pequeño lío. ¿Crees que Paul podría ayudar?
Suspiré. En lugar de responder directamente, empecé a divagar. Hoy es el cumpleaños de Victoria. Paul quiere celebrarlo en casa, y hasta me pidió que le prepare fideos largos. Mi madre se quedó en silencio un instante, y enseguida soltó una carcajada. ¿Y eso qué tiene de malo? Es solo un plato de fideos. No es como si no supieras hacerlo. Victoria también es una pobre chica. Ser amable con ella es lo correcto. Ya no seguí escuchando. Colgué. Luego miré hacia el cajón. Ahí dentro había un documento que hacía tiempo tenía preparado. Capítulo 04. Después de desayunar, me puse a preparar los fideos largos. Paul regresó con Victoria, y también llegaron algunos de sus amigos. Gracias, dijo ella apoyándose dulcemente en Paul. Solo mencioné por casualidad que quería comer los fideos largos que tú haces, y no esperaba que Paul realmente te molestara con eso. Sonreí. Tú no tienes familia, así que supongo que me toca a mí hacer el esfuerzo. El rostro de Victoria cambió de inmediato. Apretó los puños con fuerza, y sus uñas se clavaron profundamente en la piel. Ella es huérfana. En la escuela, el profesor contó su situación en clase y la sentó junto a mí, esperando que yo cuidara de ella. Siempre tenía un aire de tristeza. Eso que ahora llaman sensación de fragilidad. Eso hacía que la gente quisiera tratarla bien. Yo también caí en eso. La consideré mi amiga y le conté todo, incluyendo que me gustaba Paul desde niña. Ella me escuchaba en silencio. Incluso me animaba a perseguir el amor con valentía. Pero el día de mi cumpleaños, justo cuando me preparaba para confesarme a Paul, ella entró de la mano con él y me lo presentó. Este es mi novio. Llevamos 6 meses saliendo. Me miró con esperanza. Nos vas a dar tu bendición, ¿verdad? Por desgracia, la familia de Paul no aprobó la relación. Su abuela amenazó con suicidarse si él no se casaba conmigo. Mi familia también estaba en problemas y necesitaba ayuda de la suya. Así que me presionaron para aceptar. 2 personas llenas de resentimiento pasaron así 10 años juntos. Lisa, la voz baja de Paul interrumpió mis pensamientos. Alcé la vista y lo vi mirándome con furia. No te pases. Sus amigos se unieron. Eso es, cuñada. Hoy es el cumpleaños de Victoria. Estás siendo muy dura. Sí, lo haces a propósito. Deberías disculparte con Victoria. Victoria derramaba lágrimas en silencio, y tiró del brazo de Paul. Paul, mejor me voy. Lisa no me quiere aquí. ¿Y entonces para qué viniste? Me burlé mirándola. ¿Apenas hoy te diste cuenta de que no eres bienvenida? Lisa. Paul se acercó y me agarró del brazo. Discúlpate. Lo miré. Debería estar enojada. Debería haberle dado una bofetada como otras veces, pero estaba agotada. Hoy entendí por fin qué significa. No hay mayor tristeza que el corazón muerto. ¿No me oíste? Paul seguía dándoselas de autoritario. Discúlpate con Victoria. Le aparté suavemente la mano y asentí. Sí, debo disculparme. Los ojos de Victoria brillaron con orgullo por un instante. Luego volvió a fingir pena. Paul, no pongas en aprietos a Lisa. Yo no tengo familia. Es natural que todos crean que pueden abusar de mí. No pude evitar reír. Me acerqué. Tomé la mano de Victoria y se la puse en la de Paul. Sí, debo disculparme, pero no con ustedes. Solo me debo una disculpa a mí misma. Ambos se miraron confundidos. Y añadí, ustedes son el uno para el otro, un imbécil y una descarada. Espero que estén juntos por toda la eternidad. Paul soltó de golpe la mano de Victoria. Me miró unos segundos, conteniendo la rabia. ¿Qué tonterías estás diciendo ahora? Me di la vuelta. Saqué un documento del cajón de la mesa de centro y se lo entregué. Paul lo hojeó rápidamente. Al leer la primera página, levantó la vista con irritación en los ojos. ¿Papeles de divorcio? Sí, asentí. Solo es un borrador. Si no estás de acuerdo con algo o quieres añadir algo, lo hablamos después. Luego miré a Victoria. Feliz cumpleaños. Supongo que este será el cumpleaños más feliz que hayas tenido en años. Disfrútalo. Dicho esto, fui al recibidor. Tomé mi bolso. Los documentos ya estaban dentro. Llevaba tiempo lista. Los amigos de Paul intentaron detenerme. Cuñada, Victoria solo vino a celebrar su cumpleaños. No hace falta enojarse tanto, ¿no? Sí, aunque estés molesta, no deberías bromear con el divorcio. Escuché que tu hermano está en problemas. Si te vas, ¿qué pasará con él? Los miré. Si me voy, ya no tendrán que esforzarse en hablar mal de mí a Paul, ni encubrirlo más. La pareja que tanto deseaban se ha hecho realidad. ¿No están felices? Se miraron entre ellos, bajaron la cabeza, sin decir nada. Paul habló de repente. No la detengan, déjenla ir. No dudé más. Caminé hacia la puerta, pero él me siguió. Si sales por esa puerta hoy, olvídate de volver. Me detuve. Paul sonrió, creyendo que había ganado. No volveré jamás. Capítulo 05.
Apenas me mudé al departamento que alquilé, mis padres me llamaron. ¿Ahora eres tan independiente que puedes divorciarte sin consultarnos? ¿Por qué tendría que consultarles mi divorcio? Estaban furiosos, prácticamente gritaban. Soltaron todos los insultos que no me dijeron en 30 años. Por suerte, ya no tenía expectativas hacia ellos. Después del divorcio, Paul claramente ya no se hará cargo del desastre de mi hermano. Sonreí. En vez de perder tiempo gritándome, mejor tengan otra hija, para que él siga chupándole la sangre. Si no, ¿cómo va a sobrevivir? ¿Estás loca? ¿Qué clase de hija actúa así? Corté la llamada, bloqueé todos sus contactos y apagué el celular. Por fin, mi mundo quedó en silencio. Me recosté en la cama, vi algunas series, leí un poco, y descubrí que la vida podía ser tan tranquila y placentera. Pasé así varios días sin salir, hasta que volví a encender el teléfono. Había más de 100 mensajes y llamadas perdidas, de mis padres y de Paul. También había un número que me resultaba familiar. Lo devolví, y una voz cálida y suave respondió, ¿cómo te sientes? Era el doctor Diego. Estoy bien. Se puso serio. ¿Bien o no? Igual necesitas controlarte. Tu teléfono está apagado. ¿De verdad no te importa tu salud? Sonaba tanto a un profesor que no pude evitar disculparme. Perdón. Ven mañana para el chequeo. Sí. La ginecóloga tampoco pudo contactarte. Terminó llamando a tu casa. Tu esposo contestó. ¿No sabía que estabas embarazada? Oh, no se lo dije. Además, estamos en proceso de divorcio, no hay necesidad de contarle. Diego no dijo nada más, solo me recordó que fuera al hospital al día siguiente. Cuando llegué, Diego me vio y de inmediato puso su cara seria, como si fuera a regañarme. Ya estaba preparada para que me reprendiera, pero en lugar de eso, solo me preguntó cómo había estado últimamente. ¿De verdad vas a divorciarte? Preguntó de pronto cuando ya me iba. Me sorprendió un poco, pero asentí. Frunció el ceño. En sus ojos brilló una chispa de incertidumbre. Tardó bastante en hablar. ¿Necesitas que te ayude con algo? Por ahora no. Fui nuevamente al bufete de abogados. Mi abogada había vuelto de su viaje de trabajo y me citó. Me aconsejó que intentara negociar con Paul primero, ya que un juicio tomaría mucho más tiempo y no aseguraba una división justa de bienes. Está bien, lo buscaré en estos días. Pero antes de que pudiera hacerlo, Paul vino a buscarme. Apenas llegaba a la entrada de mi edificio cuando vi una silueta familiar. Era invierno, y él llevaba solo un abrigo delgado. Apenas me vio, se apresuró a acercarse, pero tropezó y casi cae. Cuando estuvo más cerca, percibí un fuerte olor a alcohol. Él siempre tuvo problemas de salud. Yo no le permitía beber. Discutimos muchas veces por eso. Y finalmente me hizo caso y dejó el alcohol. Lisa, me llamó suavemente y me miró con ojos llenos de tristeza. ¿Ya pensaste en el acuerdo de divorcio? Sollozó. Bajó un poco la cabeza y puso su mano sobre mi vientre. Con la voz entrecortada preguntó, aquí solía estar nuestro hijo, ¿verdad? Ya nada puede herirme, excepto esa niña. Ella es la espina eterna en mi corazón. Cualquier roce me provoca un dolor que desgarra. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Perdón, repitió, perdón, más de una decena de veces, al borde del colapso. Pero, ¿de qué sirve ahora? Aunque te suicides frente a mí. Esa niña no volverá. Paul se encogió como si una bala lo hubiera atravesado, doblándose de dolor mientras se aferraba con fuerza a mi muñeca. Sus lágrimas caían en gotas grandes sobre el dorso de mi mano. Aquel día, cuando elegiste a Victoria, fue lo mismo que matar al bebé, y también matarme a mí. Lo empujé con fuerza. Tienes suerte de poder pararte frente a mí y decir, lo siento. ¿Sabes cuánta gente murió en ese terremoto? Los ojos de Paul estaban rojos. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra. No necesitas fingir arrepentimiento. No lo acepto, y nunca te perdonaré. Paul por fin habló con dificultad. Todo esto es culpa mía. Se pasó la mano por la cara, extendiendo las lágrimas. Pensé que te odiaba. Si tu familia y mi abuela no nos hubieran obligado, yo no habría terminado así, pero mientras no estabas, descubrí que ya me había acostumbrado a tenerte a mi lado. Me equivoqué, de verdad, qué ridículo. Él siempre supo que ambos habíamos sido víctimas, obligados por nuestras familias. Su abuela murió, y sin un lugar donde descargar su resentimiento. Volcó toda su frustración sobre mí. ¿Y qué? ¿Se supone que debo arrodillarme agradecida por tu iluminación tardía? Su respiración se volvió pesada, como si una roca enorme le aplastara el pecho. No quise decir eso. Yo no sé qué decir. No quería ni mirarlo. Intenté subir las escaleras, pero me bloqueó el paso. Lisa,
Sé que me equivoqué. ¿Puedes darme otra oportunidad? Solo una, por favor. Si puedes revivir a mi hija, si puedes borrar 10 años de daño, tal vez podría darte una oportunidad. Me miró sin vida, con los brazos colgando, como un espantapájaros abandonado en un campo, sin una pizca de energía. Lo aparté y subí rápidamente. Esa noche empezó a nevar fuerte. Cuando corrí la cortina y miré hacia abajo, vi que él seguía allí, inmóvil. La nieve cubría sus hombros, su cabello, su abrigo. No se movía en absoluto. Era un muñeco sin cuerdas. No supe hasta que Victoria vino a tocar la puerta, que Paul había colapsado por la mañana y lo habían llevado al hospital. Ella llegó como si viniera a exigir justicia por Paul. ¿Has visto alguna vez a una amante venir a defender a su hombre? Su frágil fachada finalmente se rompió, revelando un rostro retorcido y lleno de odio. Entre tú y yo, sabes perfectamente quién es la verdadera intrusa. Si no hubieras metido la mano en ese entonces, Paul y yo no habríamos perdido tantos años. Ah, sí, pues díselo a Paul. Dile que se apure y se divorcie. Que deje de molestarme. Victoria sonrió de repente, una sonrisa helada. Su mirada cayó sobre mi vientre. Tu bebé muerto. Si supiera que su madre es tan inútil, ¿qué pensaría? ¿Qué dijiste? No podía creer que Paul le hubiera contado algo así. Victoria soltó una risa fría y despreciativa. Es tu castigo. ¿No querías tanto un hijo? Pues yo me aseguré de que nunca lo tuvieras. Es tu karma. Te lo mereces. Paf. Por fin perdí el control. Mi mano cruzó su rostro. Victoria retrocedió tambaleándose, sorprendida. Tardó varios segundos en reaccionar. ¿Te atreves a pegarme? Lanzó su mano hacia mí con furia, pero alguien la sujetó por detrás, inmovilizándola. Capítulo 06. Paul estaba pálido, con una bata de hospital debajo de su abrigo. ¿Tú sabías desde el principio que Lisa estaba embarazada? Su voz era débil, pero su mirada fija en Victoria era como un cuchillo. Victoria no se atrevió a responder, pero su expresión culpable lo decía todo. Paul se giró hacia mí. Lisa. Ver su rostro bastó para traerme de vuelta al momento en que estaba atrapada bajo los escombros, gritando desesperadamente por ayuda, y perdiendo a mi hija. El dolor y la furia me desbordaron. Perdí el control. Agarré mi teléfono y se lo estampé con fuerza en la cabeza. Pronto se le hinchó la frente. Pero ni eso me calmó. Corrí hacia él y empecé a golpearlo con toda mi fuerza. Paul no se defendió ni intentó esquivar los golpes. En cuestión de segundos, su cuerpo estaba cubierto de moretones, pero yo tampoco estaba del todo recuperada. Sentí como se me drenaban las fuerzas y caí hacia atrás. Una gran mano me sostuvo del brazo, ayudándome a mantenerme en pie. ¿Estás bien? Era Diego. No sé cómo apareció allí, pero traía en las manos un montón de suplementos nutricionales. ¿Necesitas ir al hospital? Me miraba con preocupación, los ojos llenos de ternura. No hace falta. Paul intentó decir algo, pero yo ya le había cerrado la puerta en la cara. Cuando salí del baño tras lavarme las manos, vi a Diego sentado tranquilamente en el sofá. Un colega me regaló unos suplementos, dijo con naturalidad. No los necesito, así que te los traje. Más o menos entendí lo que quería decir. Probablemente estaba interesado en mí. No hacía falta. Yo puedo comprarlo sola. Él se quedó congelado por un segundo, luego se rió. Bueno, entonces parece que se van a quedar en casa criando polvo. Ni siquiera se inmutó ante mi rechazo. Miró de nuevo hacia la puerta. ¿Ese era tu exmarido? Aún no estamos legalmente divorciados, pero es solo cuestión de tiempo, ¿no? Mi corazón se hundió. Me sentí incómoda. Solo éramos médico y paciente. Ese comentario fue un poco atrevido. Al ver mi expresión, él rápidamente se corrigió. No quiero meterme en tu vida privada, solo que tu cuerpo aún no se ha recuperado del todo. Y si él sigue viniendo a molestarte, eso puede perjudicar tu recuperación. No volveré a verlo. Eso quizás no dependa de ti, respondió Diego tras unos segundos. Si vuelve a aparecer, llámame. Yo me encargaré. No respondí, pero tal como él dijo, Paul volvió al día siguiente. ¿Quién era ese tipo de ayer? Igual que Diego, trajo muchos suplementos y un enorme ramo de rosas. En 10 años de matrimonio, solo recibí flores de él una vez, y luego supe que eran para la novia de su asistente, quien olvidó llevárselas. Todavía recuerdo la felicidad de aquel momento, y también la humillación y el dolor al descubrir la verdad. Él pareció darse cuenta de lo que pensaba, y balbuceó tratando de explicarse. Aquellas flores eran mías, no fueron del asistente. Ni siquiera sé por qué mentí. ¿No sabes por qué? Sonreí ligeramente. Pues déjame decírtelo. Porque, en el fondo, creías que yo no lo valía, que no merecía tu sinceridad.
Quizás tenías cierto cariño por mí, después de todo, compartimos la vida diaria, pero en tu corazón, yo no era suficiente. Y cada vez que surgía ese sentimiento, lo aplastabas en cuanto nacía. Paul quiso discutir, pero al final se quedó en silencio, porque era verdad. ¿Has pensado ya en el acuerdo de divorcio? ¿De verdad me odias tanto? ¿De verdad quieres dejarme? Odiarte requiere energía, y ya no pienso gastar más energía en ti. En ese momento llegó Diego. Le había enviado un mensaje hace un rato. ¿No me preguntaste quién era él? Dije con calma. Es el hombre que me gusta ahora. Capítulo 07. Menos de 3 días después, Paul volvió con los papeles de divorcio ya firmados. La única razón por la que seguía aferrándose era porque yo aún tenía sentimientos por él. Creía que mientras invirtiera suficiente esfuerzo y tiempo, tarde o temprano yo volvería a su lado. Después de todo, incontables veces antes, él solo tenía que decirme un par de palabras suaves y yo dejaba pasar todo. Pero en apenas unos días, Paul había adelgazado muchísimo. Todavía llevaba el abrigo que le compré, pero ahora le quedaba tan grande que parecía que llevaba puesta la ropa de otra persona. Sé que no te gusta ese doctor. Otra vez olía fuertemente a alcohol, pero sus ojos estaban claros. No entrarías en otra relación antes de que la nuestra estuviera resuelta. No eres ese tipo de persona. Me entregó los papeles del divorcio. Te debo demasiado, y también le debo demasiado a ese niño. Los abrí y descubrí que había añadido aún más en la parte de los bienes. Lisa, sé que no me vas a perdonar. En realidad, yo tampoco puedo perdonarme. Aspiró por la nariz, pero las lágrimas igual siguieron cayendo. No esperaba que, de repente, se arrodillara ante mí con un golpe seco. Pero espero que no desaparezcas de mi vida. Si pudiéramos comer juntos de vez en cuando, intercambiar saludos en las fiestas, con eso ya sería muy feliz. ¿De acuerdo? No, por primera vez, le hablé desde una posición de superioridad. No quiero volver a verte. Un mes después, finalmente me divorcié sin problemas. Capítulo 08. Después de que Diego supo que me había divorciado, casi todos los días venía a traerme desayuno y flores. Es médico, y siempre tiene todo un conjunto de teorías de salud, organizando mis 3 comidas del día de manera impecable. Bajo su cuidado, realmente mi cuerpo empezó a mejorar cada vez más. Mira, en esta estación en realidad es el mejor momento para ir a Arvin, o podríamos ir a esquiar. Eché un vistazo a la guía de viaje que preparó. Parece que, haga lo que haga, siempre necesita un plan, y no cualquier plan, sino uno extremadamente detallado. Vamos a esquiar entonces. Nunca he ido. Dijo que era la primera vez en 3 años que tenía unas vacaciones tan largas, y quería pasarlas conmigo. Él de verdad le da a uno una sensación de seguridad, siempre piensa en todo antes que yo y lo deja perfectamente organizado. Viajar es la manera más directa de evaluar el carácter de una persona. Después de volver de esquiar, nuestra relación se volvió aún más cercana. Por la noche, mencionó que quería quedarse a dormir. Otro día. Hoy estoy demasiado cansada, precisamente porque estás cansada. Quiero cuidarte. Quería empezar una vida nueva, pero no estaba segura de si aceptar a otro hombre era realmente la forma más simple y directa de hacerlo. Pero antes de que pudiera quedarse, llegaron mis padres. ¿Qué crees que estás haciendo? Apenas abrieron la boca, fue para interrogarme. ¿Pueden explicarse mejor? Mi madre rompió a llorar de repente. Tu hermano sigue encerrado ahí dentro. Dicen que quieren 1.800.000. Si no, que se pudra en la cárcel. ¿Tan grave? Desde pequeño siempre causó problemas. De niño peleaba a golpes con sus compañeros. En la secundaria se atrevió a poner clavos en los neumáticos del profesor. Y antes de cumplir 25 ya era cliente habitual del centro de detención. Por supuesto que era descarado, sabía que no importaba lo grande que fuera el lío. Mis padres siempre se lo arreglarían. ¿Qué hizo esta vez? Mis padres tartamudearon durante mucho rato antes de explicar finalmente todo. Iba corriendo con el coche en plena calle y casi atropella a un niño de primaria. El niño seguía en la UCI. Ya les dijimos que pagaríamos todos los gastos médicos, pero esa familia no quiere dejarlo pasar. Simplemente no quieren perdonar a tu hermano. Casi se me cortó la respiración. ¿Están locos? ¿Su hijo está así de grave y ustedes todavía esperan que los perdonen? No fue tan grave. Solo quieren perjudicar a tu hermano. Negué con la cabeza, sin querer decir más. No puedo ayudarlo. Busquen a alguien más. Me agarraron con desesperación. No puedes abandonar a tu hermano. Son sangre de tu sangre. No tengo ninguna obligación con él. Si ustedes dos se enferman o tienen dificultades económicas, yo me encargaré de su manutención. Durante todos estos años, ya he cumplido más que suficiente como hija. Fuera de eso, no tengo nada más que darles. No vuelvan a buscarme. Retiré mi mano con fuerza. Entré en casa y cerré la puerta. Estuvieron insultando en el pasillo durante media hora. Como no abrí,
Al final se marcharon. Una semana después, el niño de primaria murió en el hospital. En ese momento, sus padres pidieron dinero porque querían tratarlo. Ahora, por más dinero que hubiera, ya no significaba nada. Rechazaron cada centavo y exigieron la pena de muerte para mi hermano. Medio año después, la sentencia se confirmó, pena de muerte. Mi madre se desmayó en el acto. Mi padre no me dejó entrar a la casa, jurando que yo había matado a mi hermano. Los que lo mataron fueron ustedes. Si no lo hubieran consentido toda su vida, no habría sido tan irresponsable. Después de ese día, nunca volví a casa. Ellos no querían verme, y yo tampoco quería verlos. La noche antes de Año Nuevo, Diego volvió a confesarme sus sentimientos. ¿De verdad puedes aceptar que yo ya me divorcié y tuve un aborto? Titubeó un momento y luego asintió. Claro que sí. Tomé un pequeño sorbo del vino en mi copa. Entonces, ¿por qué el otro día, cuando me presentaste a tu madre, solo mencionaste mis estudios y mi familia, pero no dijiste nada más? Parpadeó. Yo, solo pensé que no hacía falta decir tanto. Estos días que hemos estado juntos, siempre evitaste hablar de mi pasado. Lo escondes muy bien, pero la vida no se sostiene con actuación. Se irritó. Te dije que no me importa. ¿Qué dramatismo es este? ¿Estás insegura? Respiré hondo. No tengo nada de que sentirme insegura. Solo creo que realmente no somos adecuados el uno para el otro. Diego rara vez perdía la paciencia, pero esta vez sí lo hizo. Se levantó furioso y se fue sin probar la comida. Paul tenía razón. Yo no soy alguien que pueda lanzarse a otra relación de inmediato. Y la herida del matrimonio fue demasiado profunda. No podía volver a pensar en eso tan pronto. Diego es un buen hombre, pero llegó en el momento equivocado. Terminé de cenar en silencio y luego regresé a casa. Apenas llegué a la puerta del restaurante, vi a un amigo cercano de Paul. Parecía dudar al verme. Cuando estaba por irme, me alcanzó. Creo que hay algo que deberías saber. ¿Qué cosa? Paul está enfermo y puede que no tenga cura. Mientras hablaba, sus ojos realmente se pusieron rojos. Antes tú no lo dejabas beber. No lo dejabas quedarse hasta tarde en reuniones. Nosotros incluso decíamos que eras una esposa resentida encerrada en casa. Ahora que Paul terminó así, por fin entendimos que te habíamos juzgado mal. Lo siento. De repente se inclinó en un ángulo de 90 grados. ¿Podrías hacerme el favor de ir a verlo al hospital? Él quiere verte mucho, pero tiene miedo de ponerte triste. Sentí un nudo en el pecho, pero igualmente negué con la cabeza. Ayúdame a decirle que se concentre en recuperarse. Por favor, ve a verlo, te lo ruego. No miré atrás y subí al coche. No esperaba que incluso Victoria viniera a suplicarme. Nunca imaginé que se convertiría en esto. Su enfermedad era congénita. Durante todos estos años, Paul había sido quien la mantenía, incluyendo todos sus gastos. Ella no tenía manera de ganar dinero, y su cuerpo tampoco se lo permitía. Ahora que Paul ya no quería seguir manteniéndola, su salud se desplomó rápidamente. Él te trató así, ¿y aún así estás dispuesta a suplicarme por él? El rostro de Victoria estaba lleno de desolación. Yo lo amo de verdad. Sin él, habría muerto hace mucho. Hoy 2 personas me dijeron, lo siento, y una de ellas fue Victoria. No quería quitarte a la persona que te gustaba, pero tú ya lo tenías todo, familia, apariencia. Yo solo quería una cosa. Paul era la única luz de mi vida. No podía ser blanda. Yo fui la primera persona que le dio un regalo y le dijo feliz cumpleaños. Cuando la acosaron en la escuela, fui yo quien corrió con el profesor para ayudarla. Y aún así, ella dijo que Paul era la única luz en su vida, antes de que se enamoraran. ¿Qué había hecho Paul por ella? Nada. No me quedan muchos días. Si me odias o me guardas rencor, lo acepto. Solo te pido que vayas a ver a Paul. Si aún estás enfadada, puedes golpearme si quieres. No me defenderé. De repente sentí que fue Paul quien nos arruinó a las dos. Si él hubiera sido firme y se hubiera casado con Victoria, si yo hubiera sido firme y no me hubiera casado con Paul, habríamos tenido 10 años diferentes, y mucho mejores. Acepto tus disculpas, pero no voy a verlo, y nunca voy a perdonarlos. Victoria me miró aturdida. ¿Eres tan cruel? Vete. Cuando se fue, el cielo ya empezaba a aclarar. 2 meses después, Paul murió. Victoria fue la única persona a su lado. Su abogado vino a buscarme. Paul me había dejado una herencia. No tenía hermanos y sus padres habían muerto hacía años. Me dejó todo. Victoria, poco después de la muerte de Paul, también falleció. De pronto me invadió una sensación de melancolía. Parecía que esta ciudad no guardaba ningún recuerdo feliz para mí. Con ese pensamiento, simplemente compré un billete de avión y me fui, viajando por todas partes, buscando un lugar adecuado para quedarme mucho tiempo. La siguiente vez que regresé fue 7 años después, cuando mi madre falleció. Volví para el funeral. Esta vez, mi padre no me echó, solo no quería hablar conmigo.
Me quedé 2 días y luego me fui otra vez. Él subió al coche en silencio y me llevó al aeropuerto. Cuando estaba por irme, dijo torpemente, cuídate, usted también. Pero ambos sabíamos que cuando una relación se rompe, ya nunca puede repararse del todo. No forzar las cosas es la única manera de que ambas partes vivan mejor. Aún tengo un mundo más amplio esperándome para explorarlo. Y todo lo pasado, todo aquello que me dolió, que permanezca enterrado para siempre bajo las ruinas.